Ok, bien. Entonces, nuestra última clase de la semana. Repasemos, o sea, veamos de forma rápida qué es lo que hicimos en la última clase. Revisamos técnicas de conteo, las cuales habíamos dicho que eran útiles para el cálculo de casos favorables y casos totales, dependiendo del contexto, ¿no? Habíamos hablado del principio multiplicativo y del principio aditivo. El principio multiplicativo lo utilizo cuando tengo un experimento que tiene etapas sucesivas, o yo puedo descomponer el experimento en estas etapas, y la cantidad total de formas que yo tengo que hacer el experimento sería entonces la multiplicación de los resultados posibles en cada etapa. Y el principio aditivo es cuando existen cada experimentos, pero yo solamente debo escoger uno de los resultados. Y en ese caso yo debo sumar la cantidad de resultados posibles. Además, habíamos definido las permutaciones que me entregan a mí la cantidad de formas en que yo puedo seleccionar R objetos de un total de n, o de cuántas formas puedo hacer cierto experimento de un total de tantos resultados, etc. Y habíamos visto también las combinaciones, que me dice lo mismo que la permutación, que de cuántas formas puedo seleccionar R objetos de un total de n, pero cuando no me importa el orden en el que yo seleccione esos objetos. Y la única diferencia en la ecuación de la combinatoria sería que aquí aparece este término R factorial. Y recuerden que siempre las combinatorias siempre van a ser menor que las permutaciones. Bueno, y por último, habíamos hablado de permutaciones con objetos repetidos. Que esto es cuando tengo que seleccionar objetos, y dentro de los objetos que estoy seleccionando tengo algunos que están repetidos. Además definimos probabilidades condicionales. Y hemos dicho que íbamos a entender por probabilidad condicional a esta ecuación de acá, que la probabilidad de A condicionado a B va a ser igual a la probabilidad de la intersección dividido en la probabilidad de B. Y por último definimos, vimos definición de eventos independientes, me parece. Y vimos definición de eventos independientes. Dijimos que dos eventos van a ser independientes si y solo si cumplen esta ecuación de acá. Y eso es todo lo que necesito. Si es que eso se cumple, entonces son independientes. Y eso a mí me generaba una equivalencia con respecto a las condicionantes, que si A es independiente de B, entonces la probabilidad de A condicionada a B es simplemente la probabilidad de A, o dicho de otra forma, B no influye en la probabilidad de A, porque son independientes, y viceversa, A no influye en la probabilidad de B. Es decir, la probabilidad de B condicionado a A es igual a la probabilidad de B. Vimos este ejemplo. Bien, ahora para hoy día, esta va a ser una clase un tanto cortita, vamos a finalizar con teorema de Bayes y teorema de probabilidades totales. De la definición de probabilidad condicional, que era esta que aparece aquí, ¿cierto? Esta es nuestra definición de probabilidad condicional. Nosotros podemos reexpresar esta ecuación de esta forma, de que si paso multiplicando probabilidad de B, obtengo que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Y yo les había dicho que como eh, la intersección es simétrica, es decir, la probabilidad de A intersectado con B es lo mismo que la probabilidad de B intersectado con A, entonces yo puedo reescribir esto y obtener que la probabilidad de B intersectado con A es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. ¿Bien? Esto a mí es lo que me genera, entonces, el teorema de Bayes, dado que estos dos elementos, son iguales, esto es igual a esto, entonces, este elemento es igual al de acá, así que si yo paso dividiendo la probabilidad de B, obtengo entonces el enunciado del teorema de Bayes, que es esto de aquí. ¿Qué es lo importante del teorema de Bayes? Es que
me permite a mí, dicho de forma bastante sencilla y muy poco formal, dar vuelta a la condicionante. Si tengo la probabilidad de B dado A, entonces teorema de Bayes me permite reescribirlo como la probabilidad de A dado B, por la probabilidad de B dividido en la probabilidad de A. Y eso es todo el teorema de Bayes. Vamos a ver el ejercicio más adelante, pero este teorema se suele utilizar mucho en conjunto con el siguiente teorema que vamos a ver, que se llama teorema de probabilidades totales. Así que vamos a dejar ejercicios para el final. Bien. Con respecto al teorema de probabilidades totales o regla de las probabilidades totales, la idea de este teorema es responder a la pregunta de cómo yo puedo calcular la probabilidad de ocurrencia de un evento considerando todos los escenarios posibles o todas las formas posibles en que puede ocurrir ese evento. ¿Bien? O, por ejemplo, antes de eso, imaginen que yo voy a rendir un certamen. Bueno, supongamos que voy a definir la variable aleatoria A, o el evento A, como va bien en un certamen. Voy a definir la variable aleatoria E como estudié, y obviamente se complementa, va a ser no. Entonces yo podría preguntarme cuál es la probabilidad de que me vaya bien bajo estos dos escenarios, dado que estudié o dado que no estudié. Es decir, puedo calcular la probabilidad de que me vaya bien bajo todos los escenarios posibles sería igual a la probabilidad de que me vaya bien, dado que estudié, y por la probabilidad de que en efecto yo haya estudiado, o esto puede ser que me haya ido bien, dado que no estudié, por la probabilidad de que en efecto yo no haya estudiado. Esto es la idea del teorema de probabilidades totales. Poder descomponer la probabilidad de un evento en la probabilidad bajo todos los escenarios posibles que a mí me generan o me permiten dividir ese evento. Entonces, si se fijan aquí, lo que utilicé fue un evento, el evento estudiar, que a mí me dividía mi escenario en dos posibles escenarios, entre que estudio y no estudio. Es decir, mi espacio muestral lo dividí en dos partes, la parte en la cual estudié y la parte en la cual no estudié. Y esta partición que estoy haciendo, en realidad es una definición más formal, que vamos a ver a continuación, y que se llama partición del espacio muestral. Diremos que los eventos E1 hasta E sub n forman una partición del espacio muestral omega si se cumplen las siguientes propiedades. Primero, que cada evento sub i pertenezca al espacio omega, que la probabilidad de cada uno de estos sea mayor que cero, mayor estricto que cero. Básicamente estoy diciendo que ninguno de estos eventos tiene probabilidad cero, que la intersección de estos uno a uno sea vacío, y que la unión de todos estos me genera a mí el espacio muestral. Si yo tengo una colección de eventos que tienen estas cuatro condiciones, entonces esos eventos me generan a mí una partición del espacio muestral. Y los eventos corresponden a ser la partición del espacio muestral. Bien. Supongamos entonces que tenemos un evento A, un evento de interés, y que este evento puede ocurrir con alguno o todos los eventos de i, que forman la partición de omega. En este caso, por ejemplo, tenemos esta figura. Aquí el rectángulo representa mi espacio omega. Aquí yo tengo las particiones E sub i, E sub 1, E sub 2, E sub 3, y así hasta un E sub n.
y como veo, por ejemplo, si me concentro primeramente en la partición, veo que todos los eventos E sub algo son disjuntos y que la unión de todos estos me genera a mí el espacio muestral. Ahora, si yo tengo un evento de interés, el evento A, y lo intersecto con cada uno de los eventos de la partición, yo obtengo intrínsecamente una partición, pero ahora del evento A. Por ejemplo, dije una partición del evento A, sí. Por ejemplo, la intersección de A con E1 es vacío, así que no lo voy a contar. La intersección de A con E2 es esta parte de aquí. Tengo esta pieza. La intersección de A con E3 es esta pieza de acá, en el otro color. Esta pieza de acá, ¿cierto? Y que yo me fijo que esa pieza es disjunta de esta. Luego, si sigo así, la intersección de A con este espacio de aquí sería este evento de acá, y así sucesivamente. Entonces, visualmente podemos chequear que, en efecto, la partición E sub I del espacio muestral también me genera una partición del evento A. Y específicamente, yo puedo reescribir el evento A como la unión de todas estas intersecciones, que son todas estas piezas que estoy dibujando acá. Ojo que si alguna de estas intersecciones es vacío, no pasa nada porque estoy simplemente uniendo elementos vacíos a mi conjunto. Por ejemplo, A intersectado con E1 es vacío, pero eso no va a afectar a mi unión. Únicamente voy a terminar uniendo estas piezas que son no vacías. Por lo tanto, el teorema de probabilidades totales se enuncia de la siguiente forma. Me dice que la probabilidad de A va a ser igual a la probabilidad de esta unión, ¿cierto? Que habíamos dicho que me permite a mí reescribir el evento A. Como son elementos disjuntos, recordemos que nosotros tenemos la propiedad de que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A, probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección A inter B. Nosotros habíamos dicho eso, pero si la intersección es vacía, es decir, esto es vacío, entonces esta probabilidad es vacía, por lo tanto me queda únicamente la suma de las probabilidades. Como todos estos eventos tienen intersección vacía, porque son estas piezas de aquí, son piezas disjuntas, entonces la probabilidad de esta unión no es otra cosa que la suma de las probabilidades. Y en esta última probabilidad, yo voy a utilizar el teorema de probabilidad condicional para reescribir esto como la probabilidad de A dado B, dado E, digo, por la probabilidad de E. Y eso es entonces el teorema de probabilidades totales. Así podemos ver que siempre que yo tenga una partición del espacio muestral, yo puedo calcular la probabilidad de A como la suma de estas probabilidades, que son la probabilidad de que ocurra A bajo cada uno de los escenarios posibles. Que es como el ejemplo que vimos al principio, cuando yo decía que cuando doy un certamen, me puede ir bien dado que estudié o dado que no estudié. No sé si hay alguna duda respecto de estos dos teoremas. Excelente. Bien. Hay un comentario que quería hacerles. Que, sí, em,
Uno pensaría que para tener una partición del espacio muestral necesita varios conjuntos de sub 1 hasta de sub n. Pero la verdad es que yo puedo tener una partición bastante trivial del espacio muestral. De hecho, sí, es un evento de omega, evento no vacío. Sí, no vacío porque estoy pidiéndole que tengan probabilidad no nula. Entonces, A y A complemento generan una partición del espacio. Claro, porque como es un evento de omega, entonces su complemento también es un evento de omega. Recordemos que eso lo obtenemos por la definición de sigma álgebra, ¿cierto? Que le daba la estructura a nuestro espacio de eventos, y la sigma álgebra nos decía que todos los complementos también son eventos, así que A, si es un evento, A complemento también es un evento, así que ambos están contenidos en omega. Como son no vacíos, ambos tienen probabilidad mayor que cero. Claramente, la intersección de estos dos eventos es vacía porque uno es el complemento del otro, y la unión de estos dos eventos es, en efecto, el espacio omega. Así que siempre que yo tenga un evento cualquiera, entonces ese evento con su complemento ya me generan a mí una partición del espacio muestral. Y entonces corresponden a ser una partición. Y eso se ocupa mucho. En el ejemplo inicial que di, yo les dije que estudiar me genera a mí una partición del espacio muestral porque yo puedo o estudiar o no estudiar. Y esas son las únicas dos opciones posibles. Bien. Ahora sí vamos a ver algunos ejercicios. Ejercicio 1 me dice, existen dos métodos, A y B, para enseñar a los trabajadores cierta habilidad. El porcentaje de fracasos es de un 20% para el método A y 10% para el método B. Sin embargo, B cuesta más implementarlo y por eso se utiliza en el 30% de los casos. Bien, ahora nos dicen que se entrenó a un trabajador según uno de los dos métodos, pero no logró aprenderlo correctamente. Es decir, eso se interpreta como que el método fracasó. ¿Cuál es la probabilidad de que haya recibido el entrenamiento con el método A? ¿Okay? Lo más importante que debo hacer yo al momento de resolver este tipo de ejercicios es definir de forma correcta los eventos. Si yo defino bien los eventos, entonces voy a poder expresar de forma adecuada la pregunta que me están haciendo y las probabilidades que conozco. Así que definiremos A, el evento A como que se enseña el método A, y B como que se enseña el método B. Además definiremos el evento F como que el método enseñado fracasa. Según el enunciado, como B se enseña el 30% de las veces, entonces la probabilidad de enseñar el método B es un 0,3. Y la otra opción, aparte de que se enseñe B, es que se enseñe A. Por lo tanto, la única opción para la probabilidad de A es que sea igual a 0,7. Luego, me dicen que el método fracasa en un 20% para A, ¿cierto? Un 20% para A y 10% para B. Por lo tanto, se lo interpreto yo como que la probabilidad de fracasar, dado que enseñé el método A, es 0,2, y la probabilidad de fracasar, dado que enseñé el método B, es 0,1. Me preguntan a mí entonces, pero la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya recibido el entrenamiento con el método A, dado que la persona que recibió el entrenamiento fracasó o no logró aprenderlo correctamente? Es decir, me están preguntando la probabilidad de haber enseñado el método A, dado que esa persona fracasó en su
en el aprendizaje del método. Es decir, esta probabilidad de acá. Como yo únicamente tengo las condicionantes contrarias, entonces naturalmente voy a eh, recurrir al teorema de Bayes para poder calcular esta probabilidad. Entonces, teorema de Bayes me dice que esto es la probabilidad de haber fracasado, dado que enseña el método A, por la probabilidad de A dividido en la probabilidad de F. ¿Bien? Ahora, yo conozco la probabilidad de F dado A la conozco, está acá arriba. La probabilidad de A también la conozco, está aquí. Pero la probabilidad de F la desconozco, no la tengo en el enunciado, así que esta debo calcularla. Para calcular F, voy a utilizar el teorema de probabilidades totales. ¿Por qué? Porque yo sé que el evento A y el evento B a mí me generan una partición del espacio muestral. Yo o enseño A o enseño B. No hay otras opciones. Por lo tanto, la probabilidad de F yo lo voy a calcular como que, perdón, la probabilidad de F la voy a calcular como la probabilidad de que fracase, dado que enseñé el método A, por la probabilidad de haber enseñado el método A, más la probabilidad de fracasar, dado que enseñé B, por la probabilidad de haber enseñado el método B. Y todas estas probabilidades yo las conozco esto, así que es llegar, reemplazar y calcular. Entonces ahora obtengo la probabilidad de F y con eso tengo todas las probabilidades que yo necesito para calcular lo que se me está pidiendo. Así que finalmente reemplazo los valores solicitados y entonces obtengo aquí la probabilidad de A dado F. Ok. ¿Dudas o consultas con este ejercicio? Ok. Ah, perdón. Ok. Ejercicio número 2. Dice, un estudiante responde un examen de opción múltiple donde cada pregunta tiene 4 posibles respuestas. Suponga que la probabilidad de que el estudiante sepa la respuesta correcta a una pregunta es 0,8 y la probabilidad de que adivine la respuesta correcta es 0,2. Entonces aquí yo ya identifico dos escenarios posibles que a mí me podrían generar una partición del espacio muestral. Que el estudiante sabe la respuesta o no la sabe. Con probabilidad 0,8 y 0,2. Claro, que adivine la respuesta correcta se interpreta como que él no sabe la respuesta correcta, así que le va a tirar a la chunta. Por eso dice que adivine. No que de verdad vaya a adivinar la respuesta, sino que va eh, a responderla al azar. A eso se refiere. Si el alumno adivina, es decir, si el alumno intenta adivinar, voy a corregir eso después, disculpen. Si el alumno intenta adivinar la respuesta, la probabilidad de elegir la respuesta correcta es 0,25. Claro, como son 4 alternativas y solamente una es la correcta, entonces la probabilidad de acertar es 0,25. Si el estudiante responde correctamente a una pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que en realidad conozca la respuesta correcta? Si el estudiante respondió de forma correcta a la pregunta, puede haberla respondido correcta porque sabe la respuesta o porque adivinó. Entonces nos están preguntando el primer escenario, que haya respondido de forma correcta porque en realidad conoce la respuesta correcta. ¿Bien? Nuevamente, es importante definir bien nuestros eventos, así que vamos a definir S, el alumno sabe la respuesta, y R, el alumno responde de forma correcta. Aquí está la nota que adivinar la respuesta es equivalente a que el alumno no sepa la respuesta correcta. Del enunciado sabemos que la probabilidad de que sepa la respuesta correcta es 0,8, la probabilidad de que no la sepa es 0,2, la probabilidad de responder de forma correcta, dado que no sabía la respuesta, es 0,25, y la probabilidad de responder de forma correcta, dado que no sabía la respuesta, es 0,75. Acá hay un comentario importante que creo que a mí se me fue decirlo en su momento.
Y es que las probabilidades condicionales siguen teniendo todas las probabilidades, digo, todas las propiedades de las probabilidades, pero para el evento que está siendo condicionado, es decir, para este evento. Sigue. ¿Cierto? Porque la probabilidad condicional sigue siendo una probabilidad. Únicamente que el condicionante B a mí me está diciendo que estoy descartando algunos eventos y estoy concentrando mi probabilidad únicamente en el escenario B. ¿Ya? Por lo tanto, si aquí se fijan, yo aquí indirectamente utilicé esto al decir que la probabilidad de R complemento, dado S complemento, es igual a 1 menos la probabilidad de R dado S complemento. Para poder entonces encontrar esta probabilidad de acá. Otro ejemplo de probabilidades que se siguen cumpliendo es cuando yo tengo, por ejemplo, la probabilidad de A unión B, dado C. Eso es igual a la probabilidad de A dado C, más la probabilidad de A, digo, de B dado C, menos la probabilidad de la intersección A intersección B dado C. Todas estas probabilidades siguen valiendo para una probabilidad condicional. Ahora sí, volviendo al ejercicio, teníamos entonces nuestras probabilidades asociadas al enunciado, y lo que se nos está preguntando es, dado que el estudiante respondió de forma correcta, ¿cuál es la probabilidad de que él haya sabido la respuesta? Ahora, en este desarrollo, yo después con el tiempo me di cuenta que lo resolví dándome una vuelta más larga de la que me podría haber dado, pero de todas formas, vamos a revisarla y después ver la otra forma en que se podría haber resuelto. Lo primero que hice yo fue fijarme en lo que se me pregunta y ver qué es lo que conozco. Obviamente yo no tengo la probabilidad de S dado R en el enunciado, sino que tengo las probabilidades al revés, es decir, de R dado S. Pero no solo R dado S, sino que dado S complemento. Entonces, como yo quiero utilizar esta información de acá arriba, necesito que aparezca un S complemento acá abajo. Así que consideré el complemento de esto y calculé esta igualdad de que esto es igual a 1 menos la probabilidad de S complemento dado R, que es esta propiedad que ves acá. O sea, la misma propiedad, pero utilizada ahora para S dado R. Ok. Y ahora, utilizando el teorema de Bayes, yo puedo calcular esta parte porque conozco las probabilidades cruzadas, es decir, la probabilidad de R dado ese complemento. Así que, por teorema de Bayes, esto sería la probabilidad de R dado ese complemento por la probabilidad de ese complemento sobre la probabilidad de R. Y nuevamente, al igual que el ejercicio anterior, yo conozco esta probabilidad, la tengo acá arriba, conozco esta probabilidad, la tengo aquí, pero desconozco la probabilidad que está dividiendo, la probabilidad de R. R habíamos dicho que era la probabilidad de que el alumno responda de forma correcta. Entonces, si nos damos cuenta, esto yo nuevamente lo puedo calcular utilizando el problema de probabilidades totales, diciendo que yo puedo tener una respuesta correcta bajo el escenario de que sabía la respuesta correcta, multiplicado por la probabilidad de haber en efecto sabido la respuesta correcta, o la probabilidad de haber respondido de forma correcta, dado que no sabía la respuesta correcta, por la probabilidad de no saber la respuesta correcta. Y aquí hay un paso importante que es
interpretar esta probabilidad dándose cuenta que eso debe ser igual a 1. Es decir, si yo conozco la respuesta correcta, ¿cuál es la probabilidad de responder de forma correcta? 1. Porque si yo sé la respuesta correcta, voy a responder la respuesta correcta. Así que esa probabilidad es igual a 1. El resto de probabilidades yo las conozco, la probabilidad de S, de R dado S complemento y la probabilidad de S complemento. Así que reemplazo y calculo. Aquí estoy casi seguro de que este es un 0,85. Me falta un 5 y igual voy a revisar luego. No, es 0,85. A ver, revisémoslo enseguida. Ah, ya sí, ahí me confirman por chat que es 0,85. Muchas gracias. Por lo tanto, ya tengo toda la información que necesito. Reemplazo acá arriba nomás. Si aquí volví a reescribir lo mismo. Y si yo calculo esto entonces, obtengo esta probabilidad deseada, que sería el resultado final de mi ejercicio. Ahora, ¿por qué esta es la parte larga o la vuelta larga? Porque en realidad yo este ejercicio lo podría haber resuelto de la siguiente forma. Había dicho yo que necesitamos calcular la probabilidad de... probabilidad de S dado R, si necesitamos calcular probabilidad de S dado R. Y por teorema de Bayes, yo le había dicho que como las probabilidades que yo conozco son con ese complemento, yo por eso puse 1 menos esta probabilidad. Pero en realidad después me di cuenta que podría haberlo hecho de forma directa, con teorema de Bayes, igualmente. Esto era entonces la probabilidad de R dado S por la probabilidad de R, donde S, dividido en la probabilidad de R. Eso. Y en realidad esto era mucho más directo, porque la probabilidad de R dado S es la probabilidad de responder de forma correcta, dado que sé la respuesta. Y eso ya habíamos dicho que era igual a 1. La probabilidad de S, habíamos dicho que era, lo tengo aquí, probabilidad de S es 0,8, y la probabilidad de R, lo habíamos calculado aquí, era 0,85, ahí le falta el 5. Por lo tanto, esto sería entonces igual a 1 por 0,2 dije, 0,8 dividido en 0,85. ¿Y eso cuánto es? 0,8 dividido en 0,85. 0,941176, etc. Que es exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido anteriormente. Está aproximado. ¿Sí? Así que cualquiera de las dos formas en que ustedes desean resolver este ejercicio es válida. Ok. ¿Dudas o consultas del ejercicio? Profe, ¿Sí?
¿Por qué había dicho que era 1? El del 1 por 0.8. Ah, sí, eso es netamente interpretación del ejercicio, porque S es el evento de que yo sé la respuesta, y R es el evento de responder la respuesta de forma correcta. Si yo sé la respuesta correcta, entonces evidentemente la voy a responder de forma correcta. Por eso esta probabilidad es igual a 1, que esto es la probabilidad de responder de forma correcta, dado que sea la respuesta correcta. Ah, ya. Gracias. ¿Mm? ¿No de qué? Y por último, ejercicio, este es un poco más extenso, me dice, una corredora de la bolsa de valores está evaluando la cotización de las carteras de acciones que administra de acuerdo al estado del Producto Interno Bruto. Si el PIB aumenta, la probabilidad de que el valor de las acciones aumente es 0,7. Si el PIB es el mismo, es decir, se mantiene, la probabilidad de que las acciones aumenten es 0,3. Y si el PIB disminuye, la probabilidad de que estas aumenten es solamente de 0,1. Si para el siguiente trimestre se asignan las probabilidades 0,5, 0,3 y 0,2 a los eventos del PIB, de que el PIB aumente, sea el mismo o disminuya, dice, determinen la probabilidad de que las acciones aumenten su valor en el próximo trimestre. Ahora, si se fijan, la partición del espacio muestral viene dada por 3 eventos, porque estamos siempre pendientes del PIB. Si el PIB aumenta, se mantiene o disminuye. Así que me están pidiendo que calcule la probabilidad de las acciones, de que aumente las acciones, y eso lo vamos a hacer, lo vamos a calcular, digo, bajo todos los escenarios posibles. Entonces, definimos los eventos, E sub 1 como que el PIB aumente, E sub 2 como que el PIB sea el mismo, y E sub 3 como que el PIB disminuya. ¿Y? Entonces, como ya hemos comentado, estos 3 eventos me generan a mí una partición del espacio muestral, y me faltó definir el evento A. Claro, el evento A se va a definir como aumentan las acciones. Por lo tanto, bueno, del enunciado que me dicen a mí, me dicen que la probabilidad de que aumente es 0,5, que se mantenga 0,3 y de que baje 0,2. Y si es que aumentan el PIB, entonces la probabilidad de que aumente mis acciones es del 0,7. Si es que el PIB se mantiene, la probabilidad de que aumenten es del 0,3. Y si esto se mantiene, la probabilidad de que aumenten es del 0,1. Eso todo me lo dice el enunciado. Por lo tanto, aquí no necesito utilizar teorema de Bayes, puedo utilizar directamente el teorema de las reglas, digo, de las probabilidades totales, y puedo calcular la probabilidad de que aumenten las acciones como la probabilidad de que aumenten bajo todos los escenarios posibles. Bajo el escenario de que aumente el PIB, bajo el escenario de que, ahí es un condicionante, bajo el escenario de que se mantenga el PIB, y bajo el escenario de que disminuya el PIB. Y eso es simplemente luego reemplazar los valores y multiplicar. Por lo tanto, entonces, la probabilidad de que aumenten las acciones el próximo trimestre es de un 0,46. Eso. ¿Dudas o consultas de este ejercicio? Que era el último de la clase, dicho sea de paso. Bien, pues. Entonces, como dije, este es el último ejercicio. Y lo importante de la clase de hoy, entonces, es que agregamos 2 teoremas que son muy importantes para el cálculo de probabilidades, que son el teorema de Bayes y el teorema de probabilidades totales. Un comentario respecto al teorema de Bayes es que, si se fijan, en ambos ejercicios nosotros debimos utilizar el teorema de Bayes en conjunto con el teorema de probabilidades totales para calcular la probabilidad del evento que estaba dividiendo. En este ejercicio acá, de aquí para calcular la probabilidad de F.
Es por esto que en muchas partes se enuncia el teorema de Bayes en conjunto con el teorema de probabilidades totales, en el sentido de que se, ¿cómo puedo escribirlo? Por ejemplo, el teorema de Bayes A dado B, se enuncia en la misma ecuación utilizando el teorema de probabilidades totales. B dado A sería esto, por probabilidad de A. Y aquí, en vez de anotar la probabilidad de B, se anota la sumatoria de las probabilidades de B condicionado a algún evento C sub I por la probabilidad de ese evento C sub I, donde C sub I obviamente son partición del espacio mostrado. Uno vale E mejor para mantener nuestra notación. De esa forma. Así que si ustedes buscan el teorema de Bayes en internet, probablemente lo encuentren escrito de esta forma. Para que sepan que si lo ven así, es porque está incorporada directamente acá abajo lo que es el teorema de probabilidades totales. Muy bien. Si no hay más dudas ni consultas de la clase, que hemos llegado hasta aquí por hoy. Profe, ¿Sí? ¿usted me podría decir cómo se dice ese teorema? Supongamos la probabilidad de A dado que B sea igual a, ¿cómo se dice? ¿Esto? Sí, Esto es teorema de Bayes. pero ¿cómo yo leería ese problema? No sé si me entiende. Leerlo, con palabras, decirlo así. O sea, yo lo leería como la probabilidad de A dado B, tal y como está escrito acá, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de que ocurra A, dividido en la probabilidad de B, que puedo reescribirlo como dije, utilizando el teorema de probabilidades totales. O la probabilidad de B bajo todos los escenarios posibles. No sé si a eso te Ya, refieres. profe, muchas gracias, sí. Y ahí me da mucho más sentido entender. No, sí, no hay problema. A veces no es tan evidente entender por qué funciona el teorema de Bayes, pero siempre recuerden que el teorema de Bayes o sea, se obtiene a partir de esta identidad, de la simetría de la intersección. Como podríamos llamarlo identidad, de que estas dos probabilidades son lo mismo. La probabilidad de que ocurra A dado B por la probabilidad de B es igual a la probabilidad de que ocurra B dado A por la probabilidad de A. No sé si eso se puede ver gráficamente, voy a revisar si es que eso se puede ver gráficamente, a lo mejor eso puede hacer más sentido. Eso pues, estudiantes. Nos estaremos viendo entonces el día lunes. Espero que tengan un buen resto del día y un excelente fin de semana. Chao, profe, igualmente. Chaito. Chao, profe. Profe, gracias. Nos estamos viendo, que estén bien. Adiós. Voy a dejarte